Un escándalo, señor Lambán. Ustedes, mientras los aragoneses se morían en los hospitales, mientras nuestros mayores se morían en las residencias y les reclamaban las residencias y los centros de discapacidad ayudas, y mientras miles de autónomos y de empresas cerraban las persianas, usted se dedicaba a desviar los fondos COVID para tapar sus agujeros, señor Lambán. No han podido justificar 240 de esos millones. Pero es que además hemos sabido que ahora 140 los destinaron, en lugar de la recuperación, en lugar de a comprar material, en lugar de impulsar y reforzar la sanidad, las residencias, los centros de discapacidad. ¿Para qué? Para pagar facturas de la cuenta 413 del año 2019. Mire, no es posible identificar la totalidad de los documentos contabilizados vinculados a la pandemia, lo que ha dificultado de manera muy importante la trazabilidad del gasto. Lo destinaron a tratar de tapar el desastre de gestión que arrastran desde el año 2015, desde el inicio de su gobierno, señor Lambán. Pero pasa lo mismo con los Reactius. ¿Llegarán los Reactius de 267 millones? 144 comprometidos y 105 a pagar nóminas de la sanidad. ¿Con qué hubieran pagado si no hubieran estado los Reactius? ¿Cómo van a pagar las nóminas de la sanidad cuando no haya Reactius?